Buenos días, colegas, y bienvenidos por primera vez a un nuevo vídeo de Lost Ark, donde vamos a estar viendo una pequeña guía de principiantes. Actualmente esta es la guía que a mí me hubiese gustado tener más o menos al principio, y he tenido bastante ayudita de gente pues que me ha ido compartiendo todos sus conocimientos, porque el juego ya se ha llevado muchísimo tiempo en desarrollo y ahora mismo lo único que nos falta es traducir la información que hay del coreano, del chino y de donde proceda la información y traducirla al español. En el momento que te vayan a sortear dentro del juego, tu primera misión va a ser construirte a un personaje. Este personaje te puede acompañar a lo largo de tu travesía, pero si por cualquier cosa al final decides mainear a otro personaje, no te preocupes porque vas a necesitar a varios personajes subidos para ir haciendo distintas cosas con ellos todos los días. Todas las clases que nos vamos a encontrar en los Ark pues van a terminar siendo DPS menos 3 clases en concreto. Y esto lo digo porque es bastante recomendable que tú en la pantalla de creación de personaje pues más o menos vayas mirando a lo mejor con lo que te gusta, porque cada personaje tiene unas habilidades en concreto menos estos 3, que el bardo y el paladín se dedica más un poquito en apoyar y en curar al equipo, y el artillero de lanza pues es el personaje que más aguanta dentro del juego y que sirve ahora mismo para tanquear un par de golpes y por supuesto para hacer que la party no se vaya a morir a lo largo de tu travesía por dentro de Arcadia. Entonces, lo primero que vamos a tener que hacer nada más empezar es hacer el tutorial si no lo hemos jugado, pero si ya habéis jugado un poquito a los Ark y más o menos tenéis conocimientos de MMO y demás, pues os recomiendo que este tutorial os lo saltéis y os encontraréis a nivel 10. Lo primero que tenemos que hacer es ir a seguir la trama principal, y en esta primera ciudad vamos a encontrarnos con la mascota y vamos a encontrarnos con el caballo. Entonces estas son las dos primeras cosas que tenemos que encontrar, porque el caballo nos va a ayudar a ir muchísimo más rápido a lo largo del mapa, porque la verdad es que es bastante extenso, y por supuesto la mascotita nos va a ayudar a recoger todo lo que tengamos por el suelo sin ningún tipo de necesidad de que nos paremos a recoger los consumibles. Entonces, una vez que ya tengamos estas cositas, pues el inventario nos suele dar un poco de problemas. Vamos a tener muchos objetos, no vamos a saber para qué funcionan, y ahora mismo aquí me gustaría más o menos recapitularte todo lo que vamos a tener. Nos van a dar muchísimas piezas de equipo que te van a dar como un tic para arriba la pieza que vaya a mejorar a tu personaje, por lo tanto, equípetelas siempre con el clic derecho, y las que no te vayan a servir, lo que yo te voy a recomendar es que siempre la andes rompiendo. Hasta nivel 50 no nos vamos a tener que preocupar mucho de lo que sería el tema del equipo, y a partir del nivel 50 pues empezaremos a farmear muchísimo más equipos de tier 1, tier 2 y tier 3, que esto lo vais a estar escuchando a lo largo de toda vuestra travesía en los Ark. Esto básicamente es como otros juegos MMO que se basa, como por ejemplo en World of Warcraft, que es un ítem level del personaje. A mayor ítem level tenga tu personaje, pues obviamente mayores cosas te va a dejar hacer dentro de los Ark o dentro de este contenido del juego. Por lo tanto, ir mejorándolo, y a la hora de hacerte las mazmorras te van a ir dando cosas para mejorarte de nuevo el equipo, pues va a terminar siendo el goal dentro del juego en sí mismo. Como ya hemos estado diciendo antes, te van a ir dando muchas cositas y por supuesto vas a ir desbloqueando slot de joyería, y esta joyería pues va a ser la que va a depender un poquito de lo que más le interese a tu personaje. Hay personajes que escalan mejor con una estadística y con otra, y por eso te dejaré esta página por aquí debajo para que sepas más o menos cuál es la estadística principal que usa tu personaje. Ahora, hablando un poco de las misiones, nos vamos a encontrar un repertorio bastante grande. Primero nos vamos a encontrar la trama principal, que va a ser las misiones naranja, las tramas secundarias que se van a enfocar principalmente en misiones en amarillo, las misiones que vamos a tener de NPC, que vamos a tener que subir nivel de amistad con estos personajes, y la verdad es que está bastante bien, y esto pues ya no recomendaría mucho dejarlo de lado, que nos van a dar algunos objetos especiales, y por supuesto a la hora de desbloquear el barco pues nos van a dar otras misiones que son azules. Estas misiones azules pues van a seguir formando parte de la trama principal, pero a la hora de obtener nosotros nuestra primera arca y sin ningún tipo de spoiler, pues nos van a ir desbloqueando estas misiones que también forman parte de la trama principal. Y por último vamos
vamos a tener algunas que otras misioncitas que se van a dedicar a hacer misiones de recolección o misiones propiamente de profesión, y esto lo desbloquearéis más o menos sobre el nivel 30 o algo así durante la trama principal. Son principalmente estas misiones moradas las que nos van a ayudar a recoger todos los materiales para el housing para llegar a obtener algún tipo de moneda como es el oro, que es bastante importante dentro de este juego para según qué cosa, y por supuesto para ir subiendo a nuestro personaje va a ser bastante necesario. Aquí con las misiones de profesión lo máximo que yo os puedo recomendar más o menos al principio es que todos los personajes de la cuenta comparten el mismo nivel de profesión. Por lo tanto, si no lo hacéis primero con el personaje principal, luego lo podéis hacer con el personaje secundario. Aparte, lo que tenéis que hacer principalmente para llegar rápido al 50, básicamente es esquipear muchísimo texto, por si no lo queréis ver, o por si ya os conocéis la historia, o por si no os interesa, y seguir la trama principal. Las misiones amarillas, que son las secundarias, normalmente no suelen merecer mucho la pena si nuestro objetivo es llegar rápido a nivel 50. Y por último, se me olvidaban las misiones de cacería, que son misiones rojas, que nos la vamos a ir descubriendo, y aquí pues sí que interesaría un poquito pararte porque son bastante fáciles de completar. Ahora, con los clanes, siempre os voy a recomendar que os metáis en un clan porque os van a dar bastantes beneficios, y estos beneficios, conforme vayas subiendo el nivel del clan, pues muchísimos mayores van a ser. Te van a ayudar a recolectar oro, te van a ayudar a hacer parties, te van a ayudar a bastantes cosas a lo largo de tu travesía. Por lo tanto, en el momento que te puedas unir a un clan, te lo voy a recomendar encarecidamente, y por supuesto que siempre como mínimo vayas a donar plata al clan, porque esto le sirve al clan para subir de nivel, y por supuesto todos los jugadores, dependiendo de su aportación, pues va a depender lo que van a recibir semanalmente de beneficio de este clan. Así que intenta siempre aportar a tu clan lo máximo que puedas y no te preocupes tanto por la plata, porque al final te va a terminar sobrando muchísima. Aparte, os voy a recomendar que al principio no os rayéis con el tema de las cartas, no os rayéis con la joyería, no rayéis tampoco ni con los libros ni con los grabados. Esto ahora mismo, pues yo soy una persona que me gusta muchísimo meterme dentro del juego, pero el hecho de tener todas estas cosas, este abanico, no poder farmearlas, no poder hacer prácticamente nada, pues no, al final, pues no termina mereciendo la pena. Entonces las cartas las vamos a conseguir de muchísimas formas, completando libros, completando misiones, completando ahora mismo el registro que serían propiamente de lo que serían logros dentro de los ARK, y esto pues nos la vamos a ir adquiriendo poquita a poco. Pero con todo lo que acabo de mencionar anteriormente, pues será a partir del nivel 50 donde vamos a obtener todas estas cosas y donde vamos a intentar especializarnos. Por lo tanto, la joyería, de nuevo, la vamos a obtener aquí, y con los libros y los grabados son cosas que ayudan a mejorar a tu personaje. Al principio te van a dar una cajita verde donde puedes conseguir algunos libros y otros grabados, y por supuesto te dejaré de nuevo otra página en la descripción para que veas cuáles son las mejores especializaciones que puede llegar a conseguir tu personaje, pero esto creo que ya le dedicaremos un vídeo en específico a cada personaje sobre cuál es la mejor rama para más o menos equipar en específico a ese personaje en concreto. Conforme vayamos subiendo de nivel, nos van a ir dando puntos de habilidad, y esto nos van a servir para mejorar en específico a nuestro personaje, haciendo que haga bastante más daño con las habilidades, y cuando lleguemos a nivel 4, a nivel 7 y a nivel 10 con una habilidad, pues vamos a desbloquear opciones en específico con esa habilidad que la van a mejorar todavía más. Esto funciona prácticamente como si fuesen talentos dentro de cualquier tipo de juego, y pues los ARK no va a ser distinto. Por lo tanto, lo mejor va a ser que sigas una build en específico a la hora de tú querer hacer raids, a la hora de tú querer hacer PvP, porque cada build en específico dentro de cada personaje pues va a ser bastante diferente. Con todo lo que hemos estado hablando de las cartas, la joyería, los libros y los grabados, pues esto cabe recalcar que para PvP no te termina sirviendo mucho, o prácticamente se podría decir que el PvP es igualitario, así que esto no te va a servir de nada. Y si tú eres una persona que quieres ir full
la PvP, pues te merece más la pena especializarte en el personaje antes que pararte a hacer las cartas, la joyería, los libros y los grabados. Aparte, vamos a tener una serie de runas que esto nos van a ayudar también a mejorar algunas habilidades en específico, y esto de verdad os recomiendo que os paséis por la paginita de aquí abajo. Parece que me pagan, pero es que de verdad que no me están pagando y es lo mejor que vais a poder hacer. Conforme vayáis consiguiendo todos los puntos de habilidad, os estaréis dando cuenta de que os van a faltar algunos puntos en concreto. Estos puntos de habilidad los vamos a conseguir de distintas formas y sobre todo van a ser mediante los coleccionables o mediante algunos NPC subiendo lo que sería la amistad. Por lo tanto, si no recuerdo mal, creo que a la hora de llegar al nivel 50 vamos a tener 240 o 260 puntos de habilidad para subir a nuestro personaje, pero vamos a tener bastante más puntos de habilidad que vamos a conseguir mediante eso. Lo mejor que puedes hacer con esto es ir recogiendo todas las semillas de Demococo y cada personajito que te vayas a encontrar con un icono en la parte de arriba a la hora de matarlo, intentar matarlos todos, esperarte en esa parte del mapa para conseguir ese beneficio y rellenar el libro de cacería, pues que esto también es bastante importante. Conforme más vayamos subiendo estos logros o esta parte de talentos, por supuesto mejor va a ser para nuestro personaje principal y por supuesto mejor va a ser para toda nuestra cuenta en global, porque vamos a ir recibiendo algunos beneficios extra. Aparte, colegas, todos los españoles o la gente hispana ahora mismo que sean de Europa están yendo al servidor Way y por supuesto ahí os recibiremos con los brazos abiertos en el gremio de los putaneros y por supuesto lo tenéis en la parte de abajo en Twitch. Os he dejado un montón de recursos en la parte de abajo y por supuesto tenéis el exclamación clase, el exclamación guides y el exclamación talentos para que lo podáis usar siempre que vengáis al streaming y que ahí tengáis también todos los recursos aparte de tenerlos en este vídeo. Así que, colegas, os recomiendo que echéis un vistacito por esa parte porque la verdad es que es bastante interesante. Y por último, me deja ya darte este recurso por aquí que te dejaré este Excel, que no hace falta completarlo todo, no os vayáis a volver locos porque es mucho contenido lo que trae actualmente los ARK y es mucho contenido diario que vamos a poder hacer. Por lo tanto, no te compliques, disfruta de todo el contenido que tiene que ofrecerte el juego y por supuesto intenta disfrutarlo en comunidad porque te lo vas a pasar fenomenal con colegas, con amigos y por supuesto con nosotros si llegas a pasar un ratito. Así que, como siempre, déjate un like, suscríbete y esta guía se la puedes pasar a tu colega para que más o menos le ayude a empezar y por supuesto espero que tengas un buen día y nos vemos en la próxima.